El incremento de la temperatura es algo que hemos visto en toda nuestra vida. Es algo que al día de hoy seguimos viviendo y por más que se han puesto algunas reglas para cuidar el planeta o reducir principalmente todos los efectos que aumentan la temperatura en el planeta, no se hace caso. Por eso es que hemos traído a varios expertos en el tema para que nos platiquen un poco de cómo funciona, de dónde viene todo ese calentamiento, de dónde proviene principalmente, ya que si bien sabemos que la temperatura en el planeta es cada vez mayor, cada vez hay mayor temperatura que en otros años, ¿de dónde aumenta toda esta temperatura? Porque no aumenta de la nada. Hay muchos factores que hacen que la temperatura se eleve demasiado y es lo que vamos a ver el día de hoy. Hoy les quiero hablar sobre el cambio climático y los procesos que intervienen en este. Estamos de acuerdo que el cambio climático es el resultado de varios procesos. Bueno, es importante mencionar que el primer proceso del que voy a hablar es el ciclo del agua. Todos conocemos el ciclo del agua y podemos empezar desde la forma sólida, que serían los glaciares. Cuando los glaciares se derriten, el agua se distribuye por los ríos y mares. Y entonces surge lo que es el segundo proceso, que se vincula con la energía solar. La energía solar calienta el agua y hace que se evapore. Una vez que se evapora, el agua se condensa y cae en forma de lluvia. Aunque también en la noche cae en forma de sereno. El sereno es si tuviéramos un rociador de agua y la lluvia es cuando le abrimos la máxima potencia de este rociador, y el mínimo sería lo que se refleja en la noche como el sereno, que es el mínimo que puede caer de este rociador, ya que el agua se condensa de las nubes, no es mucha, es poca, y en la noche suele hacer esto, y literalmente podemos ver el cambio climático, ya que en la noche suele lo que llamamos refrescar un poco, gracias al sereno, que es el agua que cae. Entonces provoca humedad y hace que se sienta fresco y cambia la temperatura. Otro de los ciclos es el ciclo del carbono. El ciclo del carbono interactúa cuando quemamos materiales, combustibles más que nada. Cuando prendemos una fogata tenemos liberación de dióxido de carbono, y muchas veces se tiende a decir que una parrillada o unas carnitas asadas son buenas, pero no nos ponemos a pensar en el riesgo que se pone el planeta, ya que se libera demasiadas cantidades de dióxido de carbono en una fogata para cocinar alimentos. Ya, ok. Mira, algunas de las causas y los efectos de la problemática ambiental. Algunas de las causas pueden ser el uso excesivo de los combustibles fósiles, la deforestación, la agricultura intensiva, inclusive el aumento de la población o las erupciones volcánicas también. Algunos de los efectos que pueden llegar a causar estos son el derretimiento de los glaciares, el aumento del nivel del mar, inclusive fenómenos extremos naturales, ya sea huracanes, incendios, olas de calor. Inclusive estos pueden llegar a la pérdida de biodiversidad. Así. Para entender mejor las causas del calentamiento global, vamos a utilizar el diagrama de Ikigawa o el diagrama de la espina de pez. Imaginando el esqueleto de un pez, colocamos el calentamiento global en la cabeza y los distintos factores que contribuyen a este fenómeno en cada espina. Una de las principales espinas en este caso es la industria, o las industrias, que son contaminadoras al usar muchos combustibles que generan residuos y contaminan el medio ambiente. Una de las segundas espinas más importantes son la ganadería y el cultivo. Por ejemplo, en los ganados, mayormente las vacas, producen muchos gases de metano que contribuyen mucho al calentamiento global. Otra rama importante es la ganadería, ya que muchos ganados, por ejemplo las vacas mayormente, producen muchos gases de metano, que es uno de los gases que más afectan en el calentamiento global. Al igual que en los cultivos, si se usan muchos fertilizantes, esto puede ocasionar un daño incluso igual de fuerte. Y naturalmente las deforestaciones o los incendios en los bosques de por sí es bastante malo, ya que los árboles son los que ayudan mayormente a contrarrestar este efecto, ya que ellos absorben el dióxido de carbono, y al perderlo se pierde este lado positivo, y al quemarse se produce mucha contaminación debido al humo que produce. También esto puede ir desde lo más grande hasta lo más pequeño, desde el estilo de vida en el que nos encontramos ahorita, en el que por la compra excesiva de ciertos productos, esto puede causar que las industrias creen más contaminación, y hay familias que incluso utilizan mucha energía más de lo que es necesaria. Otro factor que afecta mucho es el estilo de vida cotidiano, ya que hay muchas familias que utilizan más energía de la debida, y esto también ocasiona que sea algo normal. Al igual que la sociedad en la que estamos, al consumir mucho, esto ocasiona que las mismas industrias normalicen el contaminar para crear más productos en mayor masa. También los medios de transporte, por ejemplo, en muchos países donde la gente está obligada a tener que usar el servicio público, esto ocasiona que el transporte genere más contaminación, y si en caso de que tuvieran carro, el mismo problema. Y también el transporte aéreo y transporte marítimo también afectan mucho en este problema. Entonces es importante concientizar a la gente para que incluso con pequeñas acciones se pueda intentar resolver este problema, aunque sea no contaminar tanto o apoyar en este caso.
tenemos ejemplos de causas naturales y causas creadas por el ser humano que interactúan con estos cambios. Por ejemplo, como ya había mencionado, cuando prendemos una fogata para hacer unas carnitas asadas, podemos ver el ciclo del carbono, que de forma natural, en su forma natural, se puede encontrar en la ganadería. Cuando tenemos ganado, estos procesan pasturas y todo lo que es plantas, entonces ellos literalmente fermentan en su estómago porque ellos tienen la capacidad de hacerlo, todas estas hierbas, y lo que literalmente sale de ellas al final de su proceso digestivo son gases de dióxido de carbono y muchos gases que tienen un efecto invernadero. También los microorganismos influyen en esto, y de forma natural es lo que interviene, y básicamente tiene relación con el cambio climático. También influye uno de los procesos que se conoce como el efecto del niño y la niña, que influye no en todas partes del mundo, pero sí en algunas, ya que se basa en el agua, en los mares, y estamos de acuerdo que no afecta a todo el mundo, pero sí afecta a una gran parte, o por lo menos una cantidad de la parte terrestre. También tenemos la quema de combustibles para la fabricación de cualquier producto. Las grandes empresas usan muchos combustibles para generar otros productos, y en eso hay una quema de combustibles que liberan dióxido de carbono y muchos gases de efecto invernadero, además de que contaminan directamente el aire, el agua, la tierra y muchas otras cosas. Algo que no es tan lejano, que son las erupciones volcánicas, que cuando se dan liberan muchas cantidades de dióxido de carbono y otros gases que tienen un efecto invernadero. Interactúan principalmente con el cambio climático, la deforestación, y tenemos otro proceso que también se conoce como la urbanización. Nosotros los humanos tendemos a usar demasiadas cosas que tienen que ver que afectan con el cambio climático. Por ejemplo, cuando una zona se vuelve muy urbana, hay muchos desechos. Entonces, como hay desechos, hay una gran demanda de desechos. Las empresas lo que hacen es quemarlas o procesarlas, pero procesarlas lleva demasiado tiempo, entonces tienen que en un punto forzoso quemarlas, y eso genera mucho dióxido de carbono y gases de efecto invernadero. La mayoría de las cosas que provocan el cambio climático tienen que ver con gases de efecto invernadero. Por lo general se generan demasiadas cantidades y son muy variables, por eso se menciona tan repetitivamente. Luego de todo esto que hemos visto, ¿hay alguna manera para que tú puedas contribuir al planeta Tierra? Sí la hay. Y la mejor manera es hacer una reforestación masiva, principalmente, plantar la mayor cantidad de árboles posible. Esto para capturar el CO2 que está en el planeta Tierra y restaurar ecosistemas que poco a poco se están yendo, como hemos visto. Otra forma sería reducir la quema de combustibles fósiles para generar energía. En vez podríamos ocupar a partir de la energía solar, a partir de la energía eólica, por ejemplo, entre muchos más. Podemos utilizar principalmente esos en vez de la quema de combustibles fósiles que aumenta el CO2 en el planeta Tierra. Otra cosa fundamental puede ser la educación, principalmente. Educación en las escuelas, como tanto en la escuela como tanto en nuestro hogar. Podemos hacer la educación para cuidar de mejor nuestro planeta, que nuestros hijos, que vayamos teniendo en algún futuro, puedan tener esta educación y cuidar mejor el planeta, y que nuestra civilización tenga un mejor lugar en algún futuro, muy muy lejano. Si les parece que me estoy saliendo demasiado del tema, pues es que la verdad, hay que pensar principalmente en el futuro, porque si seguimos así, nuestra civilización no creo que llegue muy lejos. Y es triste decirlo, ya que técnicamente no hay otro planeta, otra luna en un sistema solar en el que podamos estar por lo menos unos millones de años en lo que la Tierra sana. Imagínense, una vez que el planeta sea inhabitable, ¿dónde iríamos? Aún no tenemos la tecnología, y no creo que lo tengamos, para sobrevivir a salir del planeta Tierra y esperar unos pocos millones de años. En teoría hay que seguir esos pasos principalmente para cuidar el planeta, ya que dentro de unos cuantos siglos no sabemos cómo va a estar nuestro planeta, porque si seguimos así como mencioné anteriormente, va a ser un caos total, todo va a ser terrible, el verano será insoportable, probablemente los veranos sean mucho más largos que el invierno y la primavera, por ejemplo, el verano domine, por así decirlo, ¿no? Temperaturas de hasta más de 60 grados, imagínense, si apenas logramos aguantar nosotros con 36 a 40 grados como máximo, imagínense soportar 60 grados, que hay lugares en el que sí están a esa temperatura, pero es muy raro de ver en zonas como estas. En zonas como más al norte de México, por ejemplo, es muy raro ver 60 grados, nunca se ha visto eso. Imagínense que dentro de unos siglos eso podría ser posible. Imagínense, hay que pensar mucho y tener consideración de nuestro planeta, cuidarlo demasiado. Y aunque tirar nuestra botella al suelo, o ustedes dirán, bueno, pero estamos bien, lo han dicho, cada año lo hemos visto y no ha pasado casi nada. Se está viendo poco a poco. Con todo lo que ha estado pasando, cuidar el planeta sea una obligación ahora mismo.